En el año 1900, en las cuevas de Mogao, cerca de Dunhuang, en la China occidental, un monje taoísta hace uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. En una cueva sellada encuentra decenas de miles de antiguos manuscritos repletos de historias no contadas sobre heroicos guerreros, viajeros misteriosos y legendarios reyes y gobernantes. La ingente cantidad de material totalmente inédito que allí había revolucionó por completo el estudio de la historia de China. Los estudiosos han descubierto que el oasis de Dunhuang en el desierto prosperó hasta convertirse en un baluarte esencial de la antigua ruta de la seda, con una asombrosa diversidad de culturas, idiomas y cultos, y que llegó a ser un importante centro del budismo, donde se produjeron espectaculares obras de arte hasta que entró en decadencia y su historia quedó sepultada en el desierto durante cientos de años. Pero, ¿quiénes protagonizaron la turbulenta historia de Dunhuang? Desde un temible caudillo tribal que intenta sacar provecho de la división de China. El imperio se tiene que desmoronar y volver a unirse. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia de China. Y una ambiciosa cortesana con la mirada puesta en el mayor trofeo de todos. No había precedentes de una mujer como Wu Zetian. Nadie como ella había existido en el pasado ni existiría en el futuro. Hasta un monje budista decidido a dejar un legado. La diversidad de materiales que encontramos en la biblioteca es única en el mundo. No existe nada parecido. Pero, ¿qué nos dicen las nuevas investigaciones sobre el controvertido expolio de los tesoros de Dunhuang? Stein estafó a Wang adquiriendo esos valiosísimos objetos a cambio de casi nada y se los llevó a Londres. Dunhuang, la antigua fortaleza en la frontera. Ascenso, caída y renacimiento. A principios del siglo V, no solo en China impera el desgobierno. En Occidente, la guerra ha desgarrado el antaño poderoso imperio romano. En Oriente, aunque los tres reinos habían sido unificados por los Jin, tribus enfrentadas han invadido las regiones septentrional y occidental y la dinastía Jin se ha desmoronado. Comienza el turbulento período de los 16 reinos. Yuchu Mensun, poderoso guerrero Xiongnu de la tribu Lu Suihu, se aprovecha de este caos con su ejército de jinetes y tiene la mirada puesta en Dunhuang, la puerta de China al mundo. Hasta ahora, las fuerzas de Lian Occidental del duque Li Hao habían conseguido resistirse al rey Xiongnu, pero en el año 417 el duque muere. Su hijo Li Xin debe ocupar su lugar para proteger a su pueblo y su reino. ¡El duque ha fallecido! El nuevo duque, impaciente por proclamarse nuevo gobernador de Lian Occidental y digno sucesor de Li Hao, sale a enfrentarse a Yuchu rebosante de confianza. Li Xin pensaba que los logros y el poderío del padre eran los suyos propios. Su padre derrotó a Yuchu Mensun en 2 ocasiones y él estaba convencido de que también lo conseguiría. Su madre y los ministros le aconsejaron no ir a la guerra con Liang del Norte. Sabía que los soldados de Liang Occidental habían huido espantados por la fuerza militar de Liang del Norte. Durante 3 largos años, el joven duque intenta someter a los Xiongnu. Li Xin ha de salir victorioso para cumplir la promesa que le hizo a su padre. Pero una y otra vez, Yuchu Mensun derrota al duque y escapa internándose en el desierto. En el año 420, los jinetes de Mensun prueban otra táctica. Retan al ejército de Li Xin a librar una batalla en la llanura. Mientras su ejército avanza, Li Xin conoce la noticia de que el ejército de Yuchu Menshun acaba de conquistar una ciudad más al oeste. Pero en realidad es un señuelo inventado por el maquinador Yuchu. Li Xin cae de lleno en la trampa.
Con la victoria, Mensun gana su dominio sobre Dunhuang y el control de la ruta de la seda. Mensun envía un gobernador a Dunhuang, pero los jefes militares locales se niegan a aceptar un gobernante Xiongnu. En menos de un año rechazan a su delegado nombrando en su lugar al hijo menor de Li Hao, Li Shun, en un intento de restablecer el Lian occidental. Mensun marcha hacia Dunhuang con 20.000 hombres y lanza un ultimátum. La carta de Mensun, escrita en el chino más cortés, explica el auge y declive de las dinastías a lo largo de la historia y su inevitable fin. Apelando al sentido común del príncipe, Mensun le dice que la dinastía Hao está acabada y que debe irse en paz sin que haya derramamiento de sangre. ¿Cómo debemos responder, señor? Los bárbaros nunca podrán derrotarnos si permanecemos dentro de estas murallas. El jefe oficial del Estado no puede entrar en su propia ciudad. Es la ofensa que colma el vaso para Yuchu y un momento decisivo para el futuro de Dunhuang. En una maniobra que desconcierta a todos, sus soldados rodean la ciudad sin lanzar un ataque. La forma menos costosa de asediar una ciudad es establecer un cerco a su alrededor. Sin embargo, para ello se requiere suficiente logística y suministro de víveres. Yuchu Menshun no los tiene. Tal vez carezca de provisiones para un largo sitio, pero lo que seguro que Mensun no tiene es paciencia. Está decidido a lograr que Dunhuang se arrodille ante él en unas semanas. ¿Qué cree que está haciendo ese loco? Tenemos comida y suministros para un año. Pero Yuchu Mensun no está esperando a la rendición. Se está preparando para atacar. ¡Adelante! El río Dan será el arma letal de Mensun. Ha construido un canal que desvía el curso del río directamente contra las murallas de Dunhuang. El agua, preciado recurso indispensable para la vida en el desierto, propiciará la caída de la ciudad. Mensun ya había utilizado antes las inundaciones en la comarca de Xi. Dunhuang estaba al borde del río Dang, lo que representaba una ventaja táctica. Al moverse los cimientos, las murallas no aguantan la presión. Antes de la dinastía Tang, las murallas de las ciudades se construían con tierra apisonada. El agua puede disolver por completo los cimientos. Traspasado el muro, los soldados Xiongnu invaden la ciudad sin esfuerzo. Dunhuang, la gran ciudad del oeste, ha caído. Dunhuang ya ha desafiado a Yuchu Mensun antes. Debe asegurarse de que no vuelva a ocurrir. ¡Matadlos! ¡A todos! ¡Que la sangre de Dunhuang corra!
El ejército de Mensun siembra el caos. El príncipe Li Sun no tiene escapatoria. Tras 10 años de guerra, el gran rey Xiongnu se sienta en el trono del enemigo. Al fin, Yuchu Mensun realiza su ambición, el poder absoluto. Mensun ha logrado lo que muchos consideraban imposible. Ha pacificado toda la región occidental y establecido la paz en la Ruta de la Seda. Sin embargo, aunque ha unificado la región de Hesi, no ha logrado la unión de quienes le siguen. Después de años de guerra, el pueblo necesita esperanza. La solución vendrá desde muy lejos por la propia Ruta de la Seda. Desde sus orígenes en la India, el budismo empezó a extenderse por China en el siglo I. Pero fue en el período de los 16 reinos cuando comenzó a florecer en la región de Hesi. Dunhuang es un crisol de culturas, ideas y filosofías. Y también llegan a la ciudad monjes budistas. Vienen a transmitir sus enseñanzas a los habitantes de la ciudad. Uno de los más venerables es Dharmaksema, de la India, conocido en China como el abad Tambu Shen. Por lo visto, era una persona con una memoria impresionante. A la edad de 20 años ya había memorizado varios millones de palabras de las escrituras. Además, era experto en conjuros y sabía usarlos para hacer magia. Yuchu Mensun nombra a Tambu Shen su consejero. Piensa que, al ser un monje llegado de la cuna del budismo, será un símbolo poderoso que le ayudará a ganar la confianza del pueblo. El rey y el abad emprenden una campaña sin precedentes para traducir las escrituras budistas y construyen grutas sagradas por toda la región. La idea de construir templos en grutas es originaria de la India. Era lo que hacían los hindúes en las laderas de las grandes montañas. Y es lo que habrían visto los monjes en su peregrinación a la India. Mensun y Chen supervisan la construcción de un conjunto de grutas budistas por toda la región de Hesi y Dunhuang. La más antigua de las grutas de Mogao, conocida como las Tres Cuevas del Liang Septentrional, se construye durante el reinado de Mensun. Su construcción y decoración son únicas y reflejan la extraordinaria fusión de culturas en Dunhuang en aquella época. El arte de las grutas de Mogao, que empezó a florecer en el reinado de Un Xiongnu, hoy se considera uno de los tesoros sagrados más importantes de la antigüedad. Tambu Chen contribuye a cimentar el reino de Mensun y es reverenciado en el Liang Septentrional. Pero suenan tambores de guerra para defender a sus monjes más eminentes. En el año 433, la figura de Tambu Chen capta el interés del mayor adversario de Yuchu, el emperador Taiwu del estado de Wei Septentrional. El emperador Taiwu solicita ver al hombre santo, pero al enterarse de que Tambu Shen ha aceptado la invitación del emperador, Mensun monta en cólera, presa de los celos. Al rey Xiongnu le atormenta haber asesinado a Tambu Shen. En el año 433, Yuchu Mensun, conquistador de la región de Hesi, dueño y señor de la Ruta de la Seda, cae enfermo y muere. Con la muerte de su poderoso gobernante, el reino de Liang Septentrional cae en manos de su archienemigo, el emperador Taiwu. Aunque el reinado de Yuchu Mensun fuera breve,
Su legado en el arte de las grutas sagradas halladas por toda la región y su influencia en la fe budista perdurarán durante siglos. El florecimiento del budismo y sus profecías servirá también de inspiración a una joven concubina de la corte real, impulsándola a salir de la servidumbre para convertirse en la mujer más poderosa del mundo. En la tercera década del siglo VII, un joven monje emprende un épico viaje. La misión de Xuanzang es recuperar las raíces ancestrales de su fe budista. Su viaje coincide con una ola de fervor religioso que barre Europa y Asia. Desde su cuna en Jerusalén, el cristianismo se ha extendido hasta los confines de Europa. Desde la Meca, el Islam, fundado por Mahoma, está en pleno auge en Oriente Medio. Desde Sarnath, en el norte de la India, el budismo no ha parado de crecer durante más de un milenio. Y desde el período de los 16 reinos, el budismo prospera en las regiones central y occidental de China. En la llanura central el budismo se ha extendido y surgen diversas interpretaciones de las escrituras budistas originando las corrientes chiitas. Xuanzang quería encontrar el sutra original para aclarar su verdadero significado. En su épica misión, Xuanzang recorre más de 5.000 kilómetros. Comenzando en la capital de Tang, Chang'an atraviesa la cuenca del Tarim, pasando por Dunhuan, Turfan, Kucha y Samarcanda. Debe cruzar las montañas entre la región occidental y Asia Central para llegar a la India, donde reúne a los monjes más eminentes que logra encontrar. 17 años más tarde, el monje regresa. Xuanzang es famoso. ¡Mira! ¡El monje ha vuelto! La primera ciudad china importante por donde pasa es Dunhuan. ¡Niña! ¡El monje ha vuelto! ¡Diles que ha vuelto! ¡El monje ha vuelto! Cuando Xuanzang emprendió su viaje, la dinastía Tang solo había empezado a estabilizarse. Desde entonces, los Tang han puesto fin al caos que reinaba en la llanura central y ha comenzado una época de prosperidad. Dunhuan se ha transformado en un centro pacífico y próspero para el comercio y el budismo en la ruta de la seda. Dunhuan va cobrando cada vez más importancia en la difusión del budismo. En la ciudad paraban todos los monjes budistas que iban de camino a la India o regresaban de allí. Podría decirse que era un acogedor albergue para budistas. ¡Ha vuelto! ¿Quién ha vuelto? ¡El monje Xuanzang! Xuanzang trae consigo un secreto sagrado. Cientos de ancestrales sutras que él ha traducido del sánscrito al chino. En todos los seres vivos está el corazón de Buda. Puede verse en todo lo coloreado y lo incoloro. En la dinastía Tang, el número de budistas superaba al de taoístas. Sus enseñanzas hablaban de la preocupación por la salvación del sufrimiento terrenal y se volvieron muy populares entre los plebeyos de China. Los ricos y poderosos también abrazan el budismo. En las afueras de la ciudad, familias ricas de comerciantes como los Jin demuestran su poder y su devoción construyendo templos en grutas. Confían en que Xuanzang hable de su piedad al emperador en la corte imperial. Desde el año 366, en que se construyó la primera gruta de Mogao, se fueron añadiendo cientos de cuevas hasta crear un conjunto único de templos sagrados repletos de estatuas y frescos. El estilo fusiona el arte de la región occidental de China con influencias de los lugares más remotos de la ruta de la seda. Durante cientos de años, los artistas de Dunhuan absorbieron la estética de Grecia, Persia, India
y Afganistán para crear un estilo espectacular e inspirador que no se parece a ningún otro estilo hallado en el mundo. Tras pasar varias semanas en Dunhuang, el monje Xuanzang continúa su viaje hasta la capital, Chang'an, donde solicitará audiencia con el emperador. Chang'an tenía 2 millones de habitantes, de los cuales más de 200.000 eran extranjeros. La zona urbana de Chang'an superaba los 83 kilómetros cuadrados. Era la mayor capital de la historia china, superando al Pekín de las dinastías Ming y Qin. Era 7 veces más grande que la Constantinopla bizantina y 6 veces más grande que la Bagdad del Imperio Árabe. El monje ha vuelto a casa cargado de conocimientos que tendrán consecuencias de gran alcance para China y para el budismo. ¡Monje superior presente! Has llegado lejos, monje. Dime, ¿qué has visto y aprendido en tus viajes? Amitabha. Taizong queda tan impresionado con su relato que encarga al monje que escriba sobre todo lo que ha visto y aprendido en su viaje a Occidente. Entre las concubinas de menor rango del emperador se encuentra una joven llamada Mei Nian. 70 pasos al este del templo se encuentra una construcción exquisita, de más de 60 chis de altura. Allí hay una estatua de Buda mirando hacia oriente. La joven concubina da un audaz paso adelante. Santo Maestro, me inclino ante vos con reverencia. Os suplico una bendición para mi vida y mi futuro. Para una concubina de tan bajo rango, dirigirse a un monje tan eminente era un riesgo inmenso. Pero ha merecido la pena. Ha logrado captar la atención de la corte, y no será la última vez. En los años venideros, Mei Nian ascenderá hasta convertirse en una de las personas más poderosas del mundo, Wu Zetian. Ella era una mujer ambiciosa. Las insignificantes intrigas del harén no la llenaban y su personalidad y su ambición le hicieron ir más lejos. El budismo dio a Wu Zetian la oportunidad de brillar. Es una lección que recordará mucho tiempo. 40 años después, la vida ha cambiado para la antigua concubina. Ahora, Wu Zetian es la esposa del emperador Gaozong, tercer emperador de los Tang. Gaozong cae gravemente enfermo y todo el poder pasa a las manos de la emperatriz consorte. Pero a pesar de su influencia en los asuntos de Estado, la posición de Wu Zetian nunca había sido formalizada. Cuando el emperador muere, Wu Zetian sabe que corre peligro. A la muerte de Gaozong, el tercer hijo de Wu, Li Xian, pasa a ser emperador. Pero Wu teme no poder contar con su lealtad y 6 semanas más tarde hace que sea depuesto. El hijo menor de Wu, Ruizong, es proclamado emperador en su lugar en el año 684. Ruizong es débil y la emperatriz viuda confía en poder controlarlo.
Observad su rostro, cómo se retuerce al ver a su hijo en el trono. Las luchas internas de la familia real Tan eran sanguinarias y crueles. En cuanto a Wu, su temor era que, si perdía el poder, también perdería la vida. Pronto, los enemigos de Wu intentan ganarse la confianza del emperador. Si logran manipularlo, será su fin. Para reforzar su posición, Wu pone bajo arresto domiciliario a la familia de Ruizón y le prohíbe tener contacto con los ministros. Ella tiene el control, pero lleva en palacio el tiempo suficiente para saber que tener el poder y conservarlo son dos cosas bien distintas. Wu Zetian quiere ser emperatriz por derecho propio, pero es una aspiración imposible. En China, en aquella época, predomina el confucianismo. Es una blasfemia pensar siquiera en la posibilidad de una mujer como emperatriz. En cambio, el budismo sí permite elaborar una narrativa matriarcal. Hazlo público. Ha llegado el momento del cambio. Changguan lleva la noticia a toda la nación. Sí, mi señora. Para respaldar su ambicioso plan, Wu descubre una antigua escritura budista conocida como el Sutra de la Gran Nube. Ella subrayó una profecía del Sutra de la Gran Nube, según la cual un día gobernaría el mundo una encarnación femenina del Bodhisattva Maitreya procedente del oeste que traería felicidad. El Sutra de la Gran Nube forma parte de los sutras que el monje Xuanzang trajo consigo de la India. Y ahora podía ser la clave de la ambición de Wu Zetian. El sutra profetiza que una encarnación femenina del Bodhisattva gobernará el mundo algún día. Wu ordena la construcción de un templo de la Gran Nube en cada uno de los 300 estados del país. Se hacen miles de copias a mano del sutra y se distribuyen por toda China. En un año, Wu fabrica cuidadosamente la leyenda de un dios viviente. Basándose en el Sutra de la Gran Nube, crea un nuevo signo a partir de los caracteres chinos que representan la luz y el cielo, Yao, y lo adopta como su nuevo nombre, que la proclama como iluminada y salvadora de China. En Chang'an, la noticia de la conspiración de Wu desata la indignación. ¿Cómo es posible que una mujer tenga todo el control? ¡Amo! No hay precedente del ascenso de una mujer al trono. Pero en el período de la dinastía Tang, las cosas empiezan a cambiar. Las mujeres poseen un estatus social superior. Muchas disfrutan de las exóticas modas y tesoros que llegan a través de la ruta de la seda. La variedad de productos y maquillajes y la evolución de la moda eran tendencias desconocidas en las dinastías anteriores. Más aún, ahora las mujeres tenían libertad para socializar. Los últimos años del siglo VII también son años de catastróficas alteraciones climáticas y medioambientales. La hambruna, los ciclones y las plagas asolan la tierra. Wu Zetian urde su historia aprovechando los temores de su pueblo. Wu utilizó la religión para promover su ascenso al poder. Sus clérigos reales documentaron toda clase de acontecimientos extraños que presagiaban que Wu sería la siguiente emperatriz. El pueblo deposita en el palacio sus esperanzas de estabilidad y salvación.
una salvación profetizada en las escrituras budistas personificada en una mujer, Bu Yao. El Buda ha hablado. Tal vez os convenga adelantar vuestra partida. Ella no durará. Recuerda mis palabras. Ruizón comprende que debe abdicar. Un implacable afán de poder ha dado la victoria a su madre. En el año 690 después de Cristo, Wu Zetian es investida emperatriz, convirtiéndose en la primera mujer emperatriz que reina en China. Durante más de 50 años, Wu ha ido ascendiendo desde sus humildes orígenes hasta convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Ha utilizado sus creencias budistas para imponerse a sus enemigos. El pueblo cree que puede ser Maitreya, una encarnación del Buda que ha venido a traer la salvación al mundo. La emperatriz ordena que la profecía de Maitreya se enseñe por todo el imperio. En Dunhuan, la familia Jin, con su sagacidad política, ve una oportunidad en los edictos de Wu Zetian. La ocasión de elevar la posición de la familia a los ojos de la corte imperial. Podría ganarse el favor de la emperatriz si consigue impresionarla con su homenaje. Los Jin levantan una estatua gigantesca de Maitreya en una cueva construida al efecto en Mogao. Es uno de los Budas más grandes del mundo y forma parte de una línea de Budas gigantes que se extiende desde China hasta Afganistán. Los rasgos del Buda Maitreya eran redondeados y femeninos, y su mirada era compasiva. Dicen que fue esculpido a imagen y semejanza de Wu Zetian. El Buda Maitreya, construido por la familia Jin, sigue aún en pie en la cueva 96 de Mogao, salvaguardando la inmortalidad de Wu Zetian. Durante el reinado de Wu Zetian, Dunhuan progresa como importante centro de culto budista y florece la construcción de grutas. Solo en el período de apogeo de la dinastía Tang se construyen más de 80 templos. Artistas y monjes procedentes de toda la llanura central acuden a trabajar junto a los artesanos de Dunhuan, cuyo arte alcanza un nivel superior de complejidad. En el apogeo de la dinastía Tang sucede un cambio muy interesante. Las cuevas se vuelven asombrosamente chinas en su estilo. Las estatuas del Buda dejan de parecer dioses de otro mundo para parecerse más a personas reales con rasgos chinos. Emergen nuevos estilos de arte budista chino. Las deidades conocidas como apsaras voladoras son una fusión del ser celestial de la India, el espíritu de la región occidental y el ser iluminado del taoísmo chino. El florecimiento del arte en Dunhuan y en China es solo una pequeña parte del extraordinario legado de Wu Zetian. Bajo su mandato, el budismo pasa a ser el culto predominante de China y se extiende a Japón y la península de Corea. La emperatriz gobierna durante una etapa de prosperidad y estabilidad sin precedentes que contribuye a garantizar el éxito de la dinastía Tang. Aparte del talento militar de los Tang, su cultura se extendió por los 7 mares.
dando origen a un líder de Oriente y, con el tiempo, a una importante superpotencia internacional. No había precedentes de una mujer como Wu Zetian. Nadie como ella había existido en el pasado ni existiría en el futuro. Pero aunque ha logrado el poder supremo, Wu Zetian sabe que su permanencia en el poder será limitada. En los últimos años de su vida, Wu Zetian se enfrentó a un dilema al que ningún emperador se había enfrentado antes. Siendo ella mujer, ¿qué apellido llevaría su heredero? Sabía muy bien que su dinastía estaba condenada a desaparecer. La vida de Wu Zetian termina en una gran tragedia. Apartada de sus hijos, está sola. La joven sirvienta que se había enfrentado a toda la clase dirigente masculina ahora es derrocada por un golpe de estado. La gran emperatriz muere al cabo de un año en el 705 después de Cristo. El budismo seguirá creciendo en Dunhuang mucho después de la muerte de Wu Zetian. Pero oscuros nubarrones se ciernen de nuevo en el horizonte y pronto se impondrá un cambio. En el año 846, la antigua ciudad de Dunhuang, ahora llamada Sha-Zhou, está ocupada por el imperio tibetano. Los tibetanos son fervientes budistas. Los monjes trabajan sin descanso en la redacción de las escrituras en tibetano para sus nuevos gobernantes. El budismo sigue floreciendo. Casi un siglo antes, la dinastía Tang había sido destruida por la rebelión de An Lushan. La dinastía Tang, tan poderosa en otra época, pierde grandes territorios a manos de los uigures y los tibetanos. En unas décadas, los tibetanos ocupan el corredor del Gezi y cortan la conexión entre Dunhuang y Chan'an. Por tanto, el acceso de China a la ruta de la seda. A raíz de la rebelión de An Lushan, los Tang retiran sus fuerzas de la zona del Gezi para enviarlas a la llanura central, y eso hace que pierdan el corredor del Gezi y la región occidental. 80 años después, Dunhuang se mantiene en un delicado equilibrio bajo el mando de Hong Bian, líder budista chino designado por los tibetanos. De él depende el destino de Dunhuang. El dolor de la pérdida de su tierra natal a manos de los tibetanos había dejado una huella profunda en Hong Bian. Aunque había crecido bajo el dominio de los tibetanos y las autoridades tibetanas lo tenían en gran consideración, en el fondo, Hong Bian seguía identificándose con los Tang. El control del corredor del Gezi por los tibetanos, ahora fuera del alcance de los Tang, ha restringido el tráfico por la ruta de la seda y aislado Dunhuang. La vida es dura para el pueblo Han. Entre ellos cunde un sentimiento de rabia. Anhelan un cambio. En secreto, Hong Bian ha estado formando a un ejército de monjes guerreros. Pero sabe que atacar a los poderosos tibetanos puede ser un peligro para la población de Dunhuang. Debe esperar el momento oportuno y a un aliado en quien confiar. San Yichao, nacido en una importante familia de Dunhuang, es muy respetado entre la gente. Un hombre con un ferviente deseo de cambio y una revolución en mente. Tal vez Hong Bian haya encontrado en San Chiao al aliado que necesita para realizar el cambio en Dunhuang. El magnicidio del rey tibetano Landarma en el año 842 ha sacudido la región occidental. El poder de los tibetanos se debilita y eso los hace impredecibles. Hong Bian pide a su pueblo paciencia. Además, ha recibido la terrible noticia de una purga del culto budista que el emperador Wuzong ha llevado a cabo. Será la persecución del budismo del período Hui Chan. Hong Bian comprende que, aunque una rebelión prospere en Dunhuang, los monjes budistas seguirían sin estar a salvo.
En ese momento, el rebelde Shan Yichao se acerca a él. ¿Podemos contar con vuestro apoyo? Hongbian acepta. En los monasterios de Dunhuan, los monjes reciben instrucción. Hasta que llega la noticia. El emperador Wuzong ha muerto. Para Hongbian ha llegado el momento. Una tranquila mañana del verano del año 848, Shan Yichao se acerca a las puertas de la ciudad, pero lo superan ampliamente en número. Os ordeno que abráis las puertas y os rindáis. ¡Vete al infierno! ¡Libraos de ellos! Dentro de las murallas de la ciudad, los monjes de Hongbian se alzan en armas. Mientras los tibetanos están desprevenidos, en el verano del año 848, Dunhuan es reconquistada finalmente por los Tang. ¡Libertad para Dunhuan! ¡Libertad para Dunhuan! Shan Yichao no se detiene en Dunhuan. Reconquista 11 prefecturas más, entre ellas Guayou, Ganzhou y Yizhou, que estaban en manos de los tibetanos. 11 años después de la rebelión en Dunhuan, el corredor del Hesi vuelve a estar bajo el dominio de los Tang. Hongbian permanece en Dunhuan. Ha cumplido el sueño de su padre de liberar la ciudad y ahora se embarca en la construcción de una magnífica gruta de 3 plantas en Mogao. La gruta documentará y honrará el legado de su familia, pero también dará origen a un misterio. Para conmemorar los logros en la vida de Hongbian, se construyó una cámara lateral donde él solía meditar. En ese añadido de la cueva 16 se colocó su estatua. Hongbian, el alma de la comunidad budista de Dunhuan, muere en el año 862. En los siglos que suceden a su muerte se producen grandes cambios en China. Las dinastías ascienden y caen. Las culturas evolucionan y progresan. La ruta de la seda, todavía utilizada por algunos comerciantes, pierde su importancia estratégica. La ruta de la seda entró en decadencia a partir de la dinastía Yuan. Las razones principales son el auge de la tecnología marítima y el paulatino desplazamiento del centro económico chino del norte al sur. Dunhuan entra en decadencia y sus cuevas sagradas caen en el olvido. 1000 años de historia enterrados en la arena del desierto. Hasta que un día, un solitario monje taoísta llega a Dunhuan. Wang Yuanlu era soldado. Cuando su ejército se disuelve, llega a Dunhuan por casualidad, donde encuentra las grutas de Mogao en un terrible estado de abandono. Y aquí es donde tiene lugar el increíble descubrimiento. El monje sabe que ha encontrado algo importante, pero no tiene los conocimientos para apreciar su verdadero valor. Los rumores del hallazgo circulan por la ruta de la seda. El explorador británico de origen húngaro Aurel Stein se interesa y viaja hasta Dunhuan para ver los tesoros por sí mismo.
Es el archivo de papel más antiguo del mundo. Estos rollos y manuscritos, la mayoría están en chino, pero también en otras lenguas locales. Son todos anteriores a la época en la que el papel hace su aparición en Europa. Se desconoce la razón por la que esta extraordinaria colección de documentos fue precintada en la cueva, pero los estudiosos han desentrañado la mayor parte de la historia. Tras la muerte de Hongbian, los monjes comenzaron a depositar los documentos y escrituras en una reducida antesala excavada en un lateral de su templo. Si fue para protegerlos de la guerra o un acto de veneración, es un misterio. Lo que es seguro es que, en torno al año 1002, la cámara fue sellada y sus tesoros quedaron ocultos durante siglos. La diversidad de materiales que encontramos en la cueva, miles y miles de manuscritos que abarcan todos los aspectos de la vida cotidiana, en un contexto de cientos de grutas decoradas con una rica variedad de materiales que abarcan más de un milenio. Es única en el mundo, no existe nada parecido. El más importante de todos es un sutra budista, el Sutra del Diamante. Data del año 868 y es el libro más antiguo que se ha encontrado producido mediante una tecnología de impresión revolucionaria. Hoy forma parte de las colecciones de la Biblioteca Británica. Además de las escrituras budistas, hay documentos sobre arte, historia, geografía, literatura, astronomía, medicina y muchos aspectos de la vida cotidiana. Stein recibió de Wang las reliquias de la cueva de la biblioteca, que incluían 24 cajas de manuscritos y 5 de pinturas. Estafó a Wang adquiriendo esos objetos de valor incalculable a cambio de casi nada, y se los llevó a Londres. La llegada de Stein a Dunhuang pone al mundo sobre aviso de la importancia de la cueva de la biblioteca. Arqueólogos y científicos de todo el mundo acuden al antiguo yacimiento arqueológico. Miles de manuscritos se trasladan al extranjero para su estudio y análisis. La ingente cantidad de material de primera mano que allí había revolucionó por completo el estudio de la historia antigua de China en Occidente, sin duda. Con la atención del mundo centrada en Dunhuang, comienza a apreciarse también el impresionante arte creado durante siglos en las grutas de Mogao. Hoy se considera uno de los mayores tesoros de la antigüedad. Los objetos de Dunhuang, las pinturas y los manuscritos son de un valor incalculable en muchos sentidos. Nos muestran la gran diversidad de culturas que confluyeron en Dunhuang y los detalles de la vida cotidiana de aquellas gentes de culturas tan diversas, y también que todas coexistían en armonía. Las grutas de Mogao y los antiguos manuscritos abarcan 700 años de la historia de China. Son palabras y hechos de las vidas de otros que nos hablan a través de las arenas del tiempo. Revelan quiénes somos y quiénes vinieron antes que nosotros. Ban Chao, el gran general Han que derrotó a los Kusan y sometió a la región occidental. Shan Se, quien luchó contra la corrupción en la ciudad y le devolvió su condición de centro del comercio y la diversidad cultural. Yu Chumensu, el caudillo Xiongnu que conquistó Dunhuang valiéndose de la fuerza de la naturaleza. Bu Zetian, la ambiciosa cortesana que aprovechó la fama de Dunhuang como lugar sagrado budista para ascender al trono. Y Hongbian, constructor de la cueva de la biblioteca, quien luchó por Dunhuang y los sueños de libertad de su padre. A pesar del caos, la agitación política y las guerras,
Dunhuang creció hasta convertirse en una importante fortaleza fronteriza en la antigua Ruta de la Seda. Una ciudad viva, rica y próspera, con muchas culturas, lenguas y cultos. Mucho antes del mundo globalizado actual, Dunhuang fue un faro resplandeciente y dejó un rico legado cultural que perdura hasta nuestros días.